Luego de alguna fructífera discusión, Fray Samuel dedicaba todo el día siguiente a escribir y Alaric se ponía a jugar brevemente con la cosa tapada en la botella. Fraiper tal vez fuera el menos capaz de los tres para llevar adelante la obra emprendida, pero a cambio era un maestro excepcional y gracias a él los muchos talentos que poseía su alumno se desarrollaban a plenitud. Observador, sagaz, notó mucho antes de que hiciera cargo de la educación del hijo del señor de Alafaría, que la inteligencia humana se manifiesta en cada persona de modo diferente, de tal suerte y un estupendo espadachín poseía una gran inteligencia en el cuerpo, así como un poeta poseía la inteligencia del ritmo y la palabra Alaric. Lo había sorprendido a los 8 años de edad al resolver un problema de cálculo pitagórico, de modo más bien visual que matemático, encontrando una solución correcta por una vía que él nunca hubiera imaginado. Descubrió con el tiempo otras clases de inteligencia que poseía su alumno, y no se entretuvo en recorrerlas, sino en desarrollar sus conocimientos por la vía que al muchacho era más fácil, y no por los caminos trillados de la enseñanza. Fraiper, seguramente el amigo más cercano en afecto y en distancia que tenía el hermano Samuel, era preceptor de Alaric desde que éste tenía 7 años de edad. Al señor Alafaría, don Godín Brasiforte se entregó al caballero tristánico de Ponteverde para que lo ejercitase en las armas. Alaric, al quedar huérfano de madre a temprana edad, estaba tan cansado por su padre que siempre se salía con sus caprichos, y él escogió a Fraiper como su preceptor. El señor aceptó al fraile con la condición de que le enseñara a su hijo el ejercicio de las armas. Fraiper, más rechondo que robusto, aceptó el reto y al mismo aprendió a manejar la espalda y la espada y la lanza y a batirse cubierto de hierro. A fin de mejor enseñar a su alumno, pero ni Fraiper ni Alaric pusieron mucho empeño en las artes de combatir y dedicaron más tiempo al cultivo de la mente y el espíritu. A los 18 años no se le conocía al hijo del señor ninguna hazaña guerrera, ni se le consideraba diestro en el manejo de las armas, ni por su fuerza física, pese a lo cual se destacaba por su viva inteligencia, su ingenio y su carácter firme y bondadoso. Los números vasallos y siervos de su padre que le querían sinceramente. El juego había comprendido Fraiper al lado de su alumno. Era preludio. El conocimiento del conocimiento, siempre y cuando el juego llevara a reflexiones dentro del mismo conocimiento lúdico. Por ello, hemos dicho, aunque pareciera temerario, que Alaric jugaba con la cosa de la botella, siempre en efecto, aunque no interrumpía en risas ni en sonrisas, en verdad se complacía. Gozaba en probar una y otra idea que a él le venían en forma de imágenes antes de materializarse en palabras.
De pronto, cuando los tres amigos estaban convencidos de que se hallaban al borde de un gran descubrimiento, llegó un criado del señor con un mensaje de Alaric. Don Gondolin Brasiforte lo llamaba a su lado, ya que había caído gravemente enfermo. La noticia estremeció al muchacho. Estaban a menos de una jornada a caballo del castillo y salían en ese mismo momento. Cuando se pasaba el mediodía, llegarían poco después de la medianoche. Freyper trató de convencer al muchacho de que era mejor salir en la madrugada, pues andarían por la mañana la mayor parte del tiempo. Alaric no se dejó convencer, simplemente se alistó, abrazó al hermano Samuel y advirtió a su preceptor y amigo, Freyper, de que lo alcanzara tan pronto como pudiera y quisiera. Ahora mismo voy contigo, repuso este. El criado que llegara con 2 caballos además del suyo, se quedó al lado de Freyper con órdenes de ayudarle a recoger el equipaje. Alaric se puso en marcha al instante y el buen fraile le quedó todavía un largo momento para finiquitar algunos detalles con el hermano Samuel y preparar todas las pertenencias propias como las del muchacho. La noticia había caído intempestivamente y en un momento crucial de la gran obra. Ni Freyper ni Alaric ni el mismo Fray Samuel habían querido separarse cuando parecía que encontrarían juntos a uno de los secretos más admirables de la naturaleza. Fray Samuel dio gracias a sus amigos por los días pasados a su lado y todavía discutió con Freyper la última idea que había aleteado entre ellos. Prometió continuar en su empeño e informarles de los resultados. Sospechó que su discípulo es quien se ha acercado a la verdad profunda de la maravillosa sustancia encerrada en la botella, un fluido como un viento, una sustancia que corre, que precipita y se desborda a través de los cuerpos. Me emociona la idea. ¿Y cómo conciliar esta idea con las propiedades que hemos observado guarda la sustancia? Quiera Dios que podamos continuar con la obra juntos. Te seguiremos a donde quiera que vayas, Samuel. Por lo pronto, la intención de Freyper era ir de inmediato tras los pasos del muchacho. Abrazó a su amigo y ambos intercambiaron largas frases de despedida. Cuida bien al muchacho, pero si alguien puede en verdad concluir esta gran obra que ha saltado en nuestras manos, es tu pupilo. Freyper asintió halagado y se vio obligado a corresponder. Tiene una gran cabeza, hermano, pero lo que tú le has enseñado en pocos días no lo podría yo transmitir en toda la vida. Esta gran obra es un trabajo todavía inconcluso. Hemos abandonado el camino para que otros lo transiten. Si ahora me trae el Señor el descanso eterno, moriría feliz. Espera, ya estás tan cerca de lograrlo. Sí, por ello es el gran gozo que siento, pero basta de charlar. El muchacho se ha puesto en camino y la noche acechan tantos peligros. Mandaré algunas viandas. Terminó Freyper de despedirse. La ermita no dispone de recursos y hemos dado cuenta a más de los que trajimos. Envíenme al menos una botella de ese vino farraguinoso que hacen en la viña de Alcalá. Aquí no se consigue excepto vino agudo y dulzón. Los hermanos de San Valero se encargan con pimienta para darle algún sabor. Y tal vez exageran, porque parece que tragan fuego. Es bueno
para el estómago, lo reconozco, pero no para mis experimentos. Ya sé de cuál pides. Conozco uno bastante avinagrado que han llevado al castillo unos mercaderes de la morería. Creo que te serviría mejor. Si el varón no ha dado cuenta de la cueva, te mandaré al menos un par de botellas. Y siguieron despidiéndose de la manera inacabable que al final obligó a Fraser a decidirse por su propio consejo. No partió sino con la fría madrugada del día siguiente. En tanto, a la mitad del camino, Alaric comenzaba a pensar que su viejo amigo tenía razón. La tarde se estaba yendo y el resto del camino lo haría de noche. No tenía miedo alguno, sino que, de pronto, aquello le parecía extraño. Nunca había viajado de noche, y menos solo. Era un camino de suyo solitario, apenas transitado en ciertas épocas por caravanas de mercaderes y peregrinos que iban a un santuario lejano. Lo que le preocupaba era la enfermedad del padre. Lo había dejado en perfectas condiciones de salud y ahora se decía que estaba grave. No se lo podía explicar a menos que hubiera sufrido un accidente o alguna herida en el combate. Llevaba buen paso sin cansar de su caballo. A medida que el bosque se llenaba de sombras, sus pensamientos regresaron a la ermita, a sus amigos y a la clase de estudios que hacía. Luego salió la luna, perfilando negras siluetas del horizonte. Perdió la conciencia de sus pasos y el tiempo pasó volando. Volvió a reparar en la luna cerca de la medianoche. Si no la tuviera enfrente, levantándose a 30 grados del cenit, sabría que de todos modos el aspecto que debería tener el astro a esas horas. Ya conocía la relación que hay entre el aspecto de la cara de la luna con la hora y su posición en el cielo. Se preguntó si, en efecto, Apollonides, el griego, tenía razón al exponer que la superficie brillante de la luna era como un espejo cuyas manchas eran el reflejo de imagen del mar grande en la tierra. Y de ese momento recobró la conciencia al andar en su caballo y al latir apresurado de su joven corazón. Había encontrado los bosques prioridad del señor de Alafaría. He llegado, padre, pronunció. Tu hijo amado está aquí, a poca distancia de tus brazos. Quiso apresurar el paso, pero la bestia se resistió, como si presintiera algo. Además, había empezado a encender la loma, un tanto pesada que marcaba la etapa final del camino. Después de la loma terminaba la parte más tupida del bosque y comenzaban los campos de cultivo que rodeaban el castillo. Precisamente cuando estaba por alcanzar la parte elevada del sendero, descubrió una silueta humana en medio del camino. Se llenó de temor e instantáneamente llevó a la mano al ciento donde debería llevar un cuchillo, ya que la espada siempre brindaba por su ausencia. No la encontró, como era de suponerse. Conociéndolo, lo había olvidado en la ermita. Tomó bien las riendas del caballo y se dispuso a lanzarse a galope en caso necesario. ¡Alto! Exclamó la voz del muchacho. ¿Quién vive? Deja el paso libre, mozalbete, o no respondo por tu vida, exclamó Alaric. ¿Quién eres para atreverte a hablar así? Alzó el muchacho la diestra y Alaric pudo notar que empujaba un largo cuchillo. A un lado, tunante. Lanzó entonces al caballo por la cabalgadura
que salió al galope, pero ésta no alzó sino unos pocos metros, porque enseguida Alaric sintió como el pobre caballo perdía el paso y caía al suelo lanzándose al vacío. La caída fue tremenda, se golpeó el cuerpo de todos lados y quedó tirado boca abajo, mordiendo el polvo de verdad. Por un instante todo se oscureció. Al reaccionar no sentía ni miedo ni dolor, sino lo que embargaba una sorpresa total. Intentó enderezarse y una fuerza superior a las suyas se lo impidió. Tenía un pie en la espalda empujándolo firmemente hacia el suelo. No intentes moverte, escuchó una voz, porque eres muerto. Enseguida le ataron las manos a la espalda y lo hicieron voltearse boca arriba. ¿Qué broma es esta?, exclamó Alaric, al descubrir a un muchachuelo blandiendo un largo cuchillo montañés. Calla, hombre. Ahora eres un cautivo y no tienes derecho a hablar si no se te pregunta. ¿Oíste? Justo al muchacho se erguía la figura impresionante de un hombre de feroz aspecto. Adivinó entonces lo ocurrido. Luego de arrollar al muchacho y el otro tipo que vigilaba de cerca, lanzó un dardo a su cabello. Bandidos tenían que ser, no otra cosa. Clariot, pues de él se trataba. Había fracasado en detener al jinete, mas eso no importaba. No era la suya la prueba de pericia, sino de dolor, y sí de valor. El novato permaneció en su sitio, sin moverse, al momento de que el viajero lanzó su cabalgura en contra suya, lo hubiera arrollado, si no es que porque el noble caballo lo evitara. Los bandidos observó al Alaric sin acabar de salir de su atolondramiento. Vestían al modo de los montañeses y almogávares. Podían pertenecer a alguna partida que anduviera cerca. Era fama de que esos asaltantes supuestamente alineados a la cristiandad ejercían su oficio libres de todo fanatismo religioso o racial, pues a la hora de saquear lo mismo rodeaban a musulmanes que a cristianos por un admirable sentido de equidad. Ciertamente cuando el río suena es que lleva piedras, y luego de esta aconseja tiene su razón, pero en sí era una exageración. En el fondo de sus corazones los almogávares profesaban un afecto a toda prueba con la costa real de Aragón. El hombre se levantó violentamente poniendo el pie, y brusco movimiento hizo sentir lo adolorido que había quedado su cuerpo tras la caída del caballo. El asaltante tomó su rostro de la barbilla y se lo puso a la luz de la luna. ¿Cómo te llamas?, rechinó el bandido de dientes, examinándolo atentamente. Ferran. Se le escapó sin pensarlo. Mientes. Te llamas Alaric y vas al castillo de tu padre. ¿Sí lo sabes? ¿Por qué lo preguntas? Quiero estar seguro. ¿Y si yo fuera quien dices, qué pretendes? Si me pones ahora en libertad, yo podría pagarte generosamente un rescate. El almocadén estalló en carcajadas ante la salida de Alaric. Esos señores, pensó, siempre dando órdenes, siempre altaneros y estúpidos. Es tuyo, Clariot.
Se dirigió a su acompañante. Te lo encargo. Valen muchas monedas. Son tuyas. Todas las que te den cuando lo vendamos en tierras moras. Por lo tanto, tú me respondes de él. ¿Venderme, bandido? Trató Alaric de argumentar algo. ¿No te das cuenta que puedes obtener más de mí y de mi padre en cualquier zoco árabe? Así que resulta que admites que quien yo pretendo que eres. Se alivió el hombre burlón. Sí, lo soy. Si me llamas ahora mismo al castillo, mi padre pagará el rescate que pidas. Es buena idea. Solo que llega tarde. ¿Por qué no me lo propusiste ayer? Ya hice un trato por tu vida y puedes jurármelo. El almocadén Sidipo de Famagosía es un hombre de honor que cumple su palabra. Y volvió a estallar a carcajadas mientras escuchaba a caminar insinuaba a su acompañante, pero que lo siguiera con el prisionero. Tendrían que apurar el paso durante 2 o 3 horas para alejarse del lugar antes de darle al novato un rato de descanso.